Y listo, pues buenas tardes. Bienvenidos a esta su sexta clase ya de Panorama del Antiguo Testamento 2. Y en esta ocasión vamos a empezar una nueva sección dentro de los libros del Nuevo Testamento, que es una sección que nos va a llevar de aquí a que terminemos, y que son los siguientes libros que aparecen en el orden de nuestras Biblias. Vamos a empezar a hablar de los libros proféticos, de la sección de los libros proféticos. Y en esta ocasión vamos a hablar, les voy a dar una pequeña introducción acerca de los libros proféticos y vamos a aterrizar hablando de el primer libro de esta sección, el libro de Isaías. Entonces, pues antes de comenzar, les voy a pedir que me acompañen a orar para pedirle que sea el Señor el que nos enseñe. Él es nuestro maestro, nosotros solo somos instrumentos, entonces vamos a pedirle que sea Él el que nos enseñe. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar reunidos nuevamente aquí en torno a tu palabra, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros y te damos gracias por ello. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú nuestro maestro, que seas tú el que nos enseñe, Señor, que seas tú el que abras nuestros corazones, abras nuestro entendimiento. Te pedimos, Señor, esa sabiduría que, como dice en Santiago, Señor, que tú no se la niegas a nadie. Y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para entender tu mensaje, para entender, Señor, cómo es que te dirigías a tu pueblo en el Antiguo Testamento, para entender, Señor, cómo era tu relación con ellos hace miles de años. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites continuar nuestras clases, y te damos muchas gracias porque hemos visto, Señor, hemos visto tu mano en estas clases. Te damos muchas gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y bueno, pues entonces les decía, voy a compartir pantalla porque vamos a empezar con una pequeña introducción a los libros proféticos. Y déjenme, yo me muevo también para allá. Entonces, en la Biblia hebrea, recordemos que ahorita, estamos en Panorama del Antiguo Testamento, entonces quiere decir que todos los libros que hemos visto en la clase anterior y en esta clase forman parte de la denominada Biblia hebrea o Biblia judía y pertenecen a los libros sagrados de los judíos. El Talmud, el Tenaj, están divididos, para ellos están divididos. Entonces, en este caso, para que nos ubicamos un poquito, porque la estructura de la Biblia hebrea es diferente, aunque son los mismos libros, pero la estructura es diferente. La Biblia hebrea tiene 3 divisiones. Tiene la ley, los profetas y los escritos. Esas son las divisiones que tiene la Biblia hebrea. La ley, pues nos habla del Pentateuco, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La ley mosaica, digamos, está contenida en esta primera división de la ley. Ahora, la segunda división que nos da la Biblia hebrea son los profetas, pero ellos los dividen de manera diferente y son libros diferentes, de hecho, a lo que nosotros denominamos profetas. Primero tienen lo que le llaman los profetas, los primeros profetas, y estos libros son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y después tienen los profetas postreros, o sea, los profetas de después, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, que son los 12 profetas menores, ¿sí? Y después tienen lo que le llaman los escritos, que también tiene una estructura diferente, y entonces dentro de los escritos estamos divididos en libros poéticos, que son Salmos, Proverbios y Job. Luego una categoría que ellos le denominan los 5 rollos, que es Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther, y los libros históricos, y para ellos Daniel está en este libro, en esta categoría, Esdras, Nehemías y Crónicas, ¿sí? Ahora, me voy a regresar un poquito, porque es el que nos interesa, a los profetas. Les decía, como ven, esta estructura es diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? Y para nosotros, la primera parte, los primeros libros que ellos tienen como los primeros profetas, ya los vimos, fueron parte de nuestra clase anterior de Panorama del Antiguo Testamento 1, y para nosotros estos libros son libros históricos, nosotros los denominamos libros históricos. Ahora, los profetas postreros, o lo que ellos llaman profetas postreros, son, ahora sí, los libros que nosotros denominamos los profetas o los libros proféticos, con excepción de 2 libros. Lamentaciones, que está como un libro que está en los escritos, y Daniel.
¿Por qué? Por la estructura en la que están escritos esos libros, los judíos, por su estructura, por la forma en la que fueron escritos, los judíos no los contemplan como proféticos. Daniel tiene mucho de histórico, tiene casi la primera parte del libro es historia, entonces por eso no lo ponen en esta categoría. Ahora, como alguna vez lo comentamos, cuando hicimos en un primer resumen, les decía yo que los términos para nosotros son profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores son los otros 12. ¿Cuál es la diferencia entre mayores y menores? La única diferencia es la extensión de sus escritos. No quiere decir que unos sean más importantes que otros, no quiere decir que unos tengan información más importante que los otros, simplemente es la extensión. ¿Sí? Entonces tenemos que Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Lamentaciones, que para nosotros también entra en este primer bloque, son considerados los profetas mayores porque son los libros más grandes, son los libros más extensos, mientras que los otros 12, que son Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, Ageo, Zacarías y Malaquías, son considerados los profetas menores simplemente porque sus libros son muy pequeñitos. Hay libros que solamente tienen una hoja en nuestras Biblias modernas, entonces por eso se les llama profetas menores, pero simplemente es por eso. Ahora, para los judíos, todos estos profetas, los que le llamamos profetas postreros, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, están en un solo libro. Todo eso es un solo libro. Lo que para nosotros son 15, para ellos es un solo libro, y que está dividido en 21 secciones, porque recuerden que para los judíos las escrituras siempre son para lectura pública, para leerse en el templo o en la sinagoga. Entonces están divididos en 21 secciones estos libros y no tienen en cuenta las divisiones que tenemos nosotros de capítulos o de versículos, ¿sí? Ahora también, los judíos dicen que los profetas menores, dice que los compactaron en un solo libro junto con los otros, porque los primeros padres, así les dicen ellos, hicieron este libro para que no perecieran a causa de su pequeñez, para que no se perdieran, precisamente por ser tan pequeñitos, no los dejaron como libros sueltos, sino que, órale, todos juntos, entonces así se aseguraban de transmitir un libro completo y no 15 libros pequeños como lo sería para nosotros. ¿Sí? Ahora, el orden de los profetas, el orden de los libros para nosotros, aquí les dejo una imagen, creo que sí se alcanza a ver, de todas formas ya saben que les doy la presentación. El orden cronológico de los profetas, ojo, recuerden que nuestras Biblias no están en orden cronológico, ¿sí? O sea, no es de cómo fueron escritas. A eso me refiero con el orden cronológico. En el caso de los profetas, ¿cómo están divididos? O sea, ¿cómo están ordenados? Los profetas mayores están aquí en azul, si lo alcanzan a ver, y en este caso sí están en orden cronológico en nuestras Biblias. Así están Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los profetas, estoy hablando de los profetas, están en ese orden en nuestra Biblia. Sin embargo, los profetas menores no están en el orden en el que vivieron y en el que escribieron. ¿Sí? Ellos sí no están en ese orden. Les voy a ser bien honesta. Estuve buscando mucho por qué están en el orden en el que están en nuestra Biblia. Estoy hablando específicamente de la Biblia en español, versión Reina Valera. ¿Por qué están en ese orden los profetas menores? Y no pude encontrar una respuesta de por qué están en ese orden. Encontré algunas que no son suficientemente claras. Hay algunos que dicen que no es así, hay algunos que dicen que es porque quisieron como hilar un libro con otro, pero no puede ser porque hablan de contextos diferentes y hablan de tiempos diferentes, de la manera en la que están ubicados. Me encontré otra explicación que decía que están ordenados de forma que las palabras finales de un libro conduzcan al principio del otro. Es lo que les digo, no le veo mucha lógica a esa explicación, porque entonces como que ¿por qué Jonás habla de Nínive y después el libro que sigue está hablando de los amalequitas? O sea, como que dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Entonces, sí les soy honesta, no encontré una explicación clara y concisa de por qué tienen ese orden para nosotros.
Este orden en el que ustedes los ven aquí es el orden en el que vivieron y escribieron los profetas menores, ¿sí? El primer profeta fue Abdías, aparentemente en el 841 antes de Cristo, y de ahí tenemos a Joel, Jonás, Amós, Oseas, entra el libro de Isaías en esta parte cronológica, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, entran Jeremías, después Ezequiel, luego Daniel, Ageo, Zacarías y Malaquías. En este orden fue en el que escribieron y los eventos que se narran en estos libros. Ahora, también existe otra forma en la que algunos autores dividen estos libros, y es en el hecho de que los señalan por el periodo al cual se referían con el juicio, y ahorita lo vamos a ver más adelante a qué me refiero, pero vaya. Los profetas escribieron durante 3 periodos de la historia hebrea que tuvieron que ver con invasiones y cautividad. Entonces tenemos a los profetas del periodo asirio, que son Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas y Nahum. Después tenemos a los profetas del periodo babilónico, Sofonías, Jeremías, Habacuc, Daniel, Ezequiel y Abdías. Y los profetas del periodo persa, que son Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora, este orden también tiene mucho que ver con la cautividad. Recuerden que a los judíos, el pueblo de Babilonia, primero fueron los asirios se llevaron a Judá, y los babilonios se llevaron a Israel. Entonces, hay un exilio y se van, y Jerusalén se queda con muy poca gente. Todo este territorio se queda con muy poca gente y empieza a ser poblado por los pueblos vecinos. Pero entonces, vaya, este cautiverio es el que marca estas diferencias. Entonces tenemos que Ageo, Zacarías y Malaquías escribieron básicamente cuando regresan a Jerusalén. Perdón, empecé al revés, me voy mejor por el principio. La gran mayoría escribieron antes de la destrucción de Jerusalén, son de antes del exilio. Daniel, Ezequiel y Abdías profetizaron y escribieron durante el cautiverio. Ellos no vivieron, cuando menos sus libros no fueron escritos y sus profecías no fueron dadas en territorio de Israel. Y Ageo, Zacarías y Malaquías escribieron después, cuando ya habían regresado del cautiverio. ¿Cuál es el mensaje que dan en general todos los profetas? Hay una cosa importante, yo creo que, no sé si ustedes se lo han preguntado, pero cuando yo empecé a estudiar esto, dije, ¿por qué hay tantos profetas? ¿Por qué hay tanto libro de profetas en el Antiguo Testamento? Porque resulta que, si se acuerdan, salimos de un periodo, estuvimos viendo los libros y primero estaba el Pentateuco y Dios dio sus leyes y estábamos como que bien, llegamos a Josué y pues las cosas estaban como que bien, la gente pues a gritos y sombrerazos, pero pues venían de toda la cuestión de la esclavitud y la liberación, el seguir a Moisés, el tenerlo como un guía, y después pues bueno, llegan con Josué, y así como que bueno, pues ahí más o menos la llevamos. Pero después pasamos al periodo de jueces, que fue un periodo terriblemente oscuro, yo creo que el periodo más caótico y más oscuro y más pobre espiritualmente hablando en la historia de Israel. Y después, en este contexto también está el libro de Ruth, y después viene lo que para nosotros son los libros históricos, que son primero, segundo de Samuel, primero, segundo de Reyes, primero, segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Entonces todo esto ya termina de narrar un contexto, pero todos estos profetas, les digo, nuestra Biblia no está en orden cronológico de cómo sucedieron los eventos. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos profetas están traslapados con los eventos que ocurrieron en Reyes, en Crónicas, en Esdras, en Nehemías y en Esther. ¿Sí? O sea, toda esa parte histórica está traslapada con todos con todos los profetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que básicamente los profetas empezaron a profetizar. O sea, Dios empezó a usar a los profetas después del profeta Samuel. ¿Qué pasa? Que venimos saliendo de un periodo muy oscuro, de un periodo muy pobre, que fue el periodo de los jueces. Y entonces Israel honestamente no recuperó su esplendor espiritual o el esplendor que tuvieron bajo la mano de Moisés, bajo la mano de Josué. No lo recuperaron.
Entonces, ¿qué pasa? Que un profeta, cada vez que aparece un profeta en la historia de Israel, es un signo definido de declinación y apostasía. O sea, el pueblo va para abajo, se está alejando de Dios, le está dando la espalda a Dios. Entonces, precisamente Dios usa a los profetas para llamar de regreso al pueblo, para traerlo de regreso, para que se arrepientan y vuelvan a los caminos del Señor. Entonces, el mensaje común que tienen los profetas son denuncias del pecado, de señalarle a la gente que están pecando como nación, predicciones directas de juicios que se aproximan rápidamente. Aquí es cuando estamos hablando de ahí vienen los asirios, ahí vienen los babilonios, ahí vienen los persas. En el caso de Jonás, arrepiéntanse porque Nínive va a ser destruida inmediatamente. O sea, juicio inmediato. También hay ruegos por arrepentimiento. Esto pasa mucho, sobre todo para el profeta Jeremías. Dios diciéndole a su pueblo que se arrepientan, que por favor, que regresen a él, que vuelvan a sus caminos. También tenemos Dios apelando a la misericordia presente y pasada, dice, recordándole a su pueblo que ha sido misericordioso con ellos, recordándole a su pueblo que Él ha sido fiel como su Dios, que Él no los ha abandonado y que es vergonzosa la manera en la que ellos se han alejado cuando Dios nunca les ha fallado, ¿sí? Y también está la promesa de liberación, ya sea de una aflicción presente o inminente, ya sea de liberarlos del cautiverio, de alguno de los cautiverios, o de lo que viene, una promesa en futuro de la liberación, de lo que va a venir. Los profetas también, les digo, esos son los mensajes, pero tienen 7 grandes temas, hay 7 grandes puntos que los profetas, todos los profetas, no que todos toquen los 7, pero en conjunto, les decía yo, si tomáramos como que esto es un solo libro para los judíos, presentamos se presentan estos grandes temas. Número 1, les digo, el llamado al arrepentimiento de los pecados que estaban ocurriendo en la nación en el tiempo de la profecía. 2, advertencia de juicio si el arrepentimiento no se daba de manera inmediata o muy próxima. Se explican cosas que les están pasando, cosas físicas como sequías, como plagas, como inundaciones, que tienen que ver, que son ilustraciones de cosas futuras. O sea, Dios les mandaba primero cosas pequeñas, entre comillas, les digo, como plagas, como sequías o como cosas así, diciéndoles que eso es una ilustración, eso es una metáfora de lo que viene más adelante si no se arrepienten. Y lo que viene más adelante son obviamente juicios más grandes, como las invasiones de los ejércitos de estos países y los cautiverios. También ofrecen aliento para un remanente perseguido pero arrepentido. En el pueblo de Dios, a pesar de que el pueblo de Dios, como nosotros ahora, nos equivocamos constantemente y constantemente le damos la espalda a Dios, siempre hubo un remanente, siempre hubo un grupo pequeño, gracias al cual, por amor a ese grupo pequeño, Dios no los abandonó y no los desechó. Dios siempre estuvo ahí con ellos. Así es que se le ofrece aliento a esta gente que ha sido fiel para decirles, sí, las cosas están feas, sí, le estamos pasando juicio por causa de los demás, pero no se desalienten, el Señor no los va a soltar, el Señor está con ustedes, ¿sí? Ahora también vienen, y aquí es bien importante, estos profetas dan muchas profecías respecto al Mesías que vendrá. Hablan mucho sobre Jesús estos profetas, habla por ejemplo de que viene un profeta, pero que va a ser rechazado, ellos lo mencionan. Hablan que va a haber un periodo de declinación espiritual, donde va a haber un gran sufrimiento como resultado de ese rechazo, que es lo que pasa inmediatamente después de la muerte y resurrección de Cristo, pero también hablan de que el Mesías va a volver y va a liberar a una parte considerable de la nación que se ha arrepentido. En el Antiguo Testamento esto todavía no se ve, ¿sí? Es profecía, aquí todavía no hay una dirección exacta de a qué se estaban refiriendo en ese momento los profetas. Ay, permítame, perdón, ¿por qué se me borró esto?
No, perdonen ustedes. Perdón, no sé qué pasó, se me borró la última diapositiva. Les voy a dar los puntos y cuando se las mando completa. No encuentro, y si me pongo a revisar se me va a ir la clase. Entonces les doy los últimos puntos ahorita. Tenemos también el quinto punto, serían las profecías de la limpieza de Israel dentro de una masa apóstata cuando Cristo vuelva. O sea, que cuando el Señor regrese, cuando el Mesías regrese, va a limpiar a su pueblo. También tenemos profecías varias, porque no es solo una, de una época de gran bendición para todo el mundo a través de este Israel redimido. Ahora nosotros sabemos, porque el Nuevo Testamento nos explica, que esto se refiere al milenio, que esta es la etapa a la que se refiere al milenio, pero que es algo que para los profetas del Antiguo Testamento y para el pueblo no tenía, ellos no entendieron, esa parte sí no la entendieron. Esto tiene que ver un poco, no un poco, tiene que ver mucho con lo que nos explicaba Jacir cuando vimos método inductivo, como nos decía que hay profecías que son profecías dobles y que digamos como el profeta veía las cosas de forma horizontal, no las veía de forma vertical o de forma escalonada como para saber en qué tiempo iban a ocurrir. Entonces hubo profecías que fueron cumplidas en periodos muy cercanos, sobre todo lo que tiene que ver con la cautividad. Está la profecía del Mesías, pero lo que tiene que ver con el Mesías para adelante, para ellos era un bloque y no sabían diferenciarlo, no podían, no había información. Nosotros con el Nuevo Testamento y gracias a los escritores del Nuevo Testamento ya sabemos diferenciar entre los eventos que tienen que ver con la primera venida de Cristo y que va a haber una segunda venida. Para ellos era una venida, no sabían a qué se refiere, una o dos, ¿no? Y también nos dan profecías que están declarando un estado eterno de paz y de tranquilidad. Un cielo nuevo, una tierra nueva para los creyentes arrepentidos y juicio eterno para los creyentes que no se arrepientan. Ahora, también, recordemos, todo este contexto para ellos es un contexto hebraico, es un contexto para Israel. En este momento ellos no tienen ni idea de que esto involucra al mundo completo. Para ellos solamente están hablando Dios con ellos directamente y no tienen idea de que los gentiles van a ser incluidos en este plan, porque pues no, ahí todavía no había pasado nada, ¿no? Entonces, bueno, esta es así una introducción, una pequeña introducción a lo que son los libros proféticos. Y entonces ahora sí vamos a hablar específicamente del primer profeta, del primer libro que encontramos en nuestras Biblias, que es el profeta Isaías, es el libro del profeta Isaías. Entonces ahora vamos a compartir Isaías. Espérenme. Ahí está. No es cierto. Es esta. Perdón. No vean mis notas. Isaías, el llamado profeta del Evangelio, el príncipe de los profetas, el profeta evangelista, lo han llamado de muchas maneras, de muchas maneras. Bueno, pues el título del libro evidentemente es el nombre del profeta y es Isaías. Y el nombre de Isaías es muy bonito, su nombre quiere decir Jehová es salvación o Jehová es mi salvación. Sí, ese es lo que quiere decir el nombre del profeta Isaías. El autor evidentemente pues es Isaías. Y les voy a hablar rapidito nos vamos a concentrar en el libro, pero les voy a hablar rapidito de la vida de Isaías. El profeta Isaías probablemente nació en Jerusalén en el 765 a.C. y murió alrededor del 695. Fue hijo de Amós con Z, no con S, o sea, no hijo del profeta Amós, este es otro Amós. Y curiosamente él habló de su esposa, es el único profeta que se refiere a su esposa como la profetisa, pero no indica si es porque ella también profetizaba o nada más porque era su esposa. No hay un indicativo de eso. No sabemos si era así como que presidente y presidenta, no sabemos, o si ella también profetizaba. Tuvo 2 hijos con esta mujer, cuyos nombres sirvieron como señal para Israel. El primero fue Sear Hasub, que quiere decir un remanente volverá, y el otro es Maher Salal Hasbaz, que quiere decir el despojo se apresura. Pobre niño, qué nombre le tocó. El primero pasa, pero el segundo está muy trágico.
Según la tradición judía, ojo, la tradición judía, esto no está en la Biblia, él era descendiente de Judá y de Tamar, ¿sí? Y fue primo, esto sí, por árbol genealógico. Recuerden que los judíos tenían registrados todas las tribus hasta que se destruyó el templo la primera vez, entonces había registro. Fue primo del profeta Osías, mientras que el rey Amasías fue su tío, o sea, que Isaías era de linaje real. Isaías estaba relacionado con la casa real de Israel. Fue contemporáneo del profeta Miqueas, aunque no se conocieron, porque Isaías se centró en un entorno urbano, o sea, él habló en Jerusalén y después en un pedacito del exilio, mientras que Miqueas vivió toda su vida en el campo y profetizó para las aldeas y para las villas que había, ¿no? Fue un firme opositor de las alianzas de los reyes de Judá con los reyes extranjeros, fue un gran patriota y siempre estuvo intercediendo por Israel e implorando perdón por sus pecados. La tradición judía, esto está bien triste, la tradición judía nos dice que fue asesinado por órdenes del perverso rey Manasés. Nos dice que Isaías se escondió en el tronco de un cedro y fue aserrado por la mitad. Lo partieron el tronco y pues él estaba allá adentro. Y como les decía, ha sido llamado el príncipe de los profetas, ya que su obra es una de las más extensas y es el que tiene mayor cantidad de referencias mesiánicas. Todos los demás tienen algún tipo de referencia, pero él habla un montón de Jesús. ¿Qué periodo cubre este libro? Cubre un periodo de 64 años, que fue el periodo en el que él ejerció el oficio de profeta. O sea, fue uno de los profetas que más tiempo ejerció su profesión, pero el libro tuvo una pausa, está escrito en 2 partes y hubo una pausa, aparentemente de unos 15 años entre la primera y la segunda parte del libro. ¿Cuáles son las palabras claves que nos da este libro? Son 2 muy claras y muy evidentes en el libro: juicio y salvación. Estas son las grandes palabras claves de este libro. Y el mensaje general que nos da Isaías es el gobierno de Dios operando a través del juicio y la gracia. Vamos a ver un resumen del libro de Isaías, ahora sí, de los eventos y de lo que se habla el libro de Isaías. Nos dice que tanto Judá como Israel están en una ruina espiritual, están totalmente corrompidos y alejados de Dios. Isaías profetiza la destrucción de Israel a manos de Asiria, que sucede poco tiempo después. A él le tocan estos eventos, y después voltea hacia Judá, y el mensaje hacia Judá y las naciones vecinas, no nada más para Judá, es que si no se arrepienten vendrá el juicio de Dios y que van a ser llevados en cautividad por los babilonios, ¿sí? Pero aún así, a pesar de que van a ser cautivos, les asegura que va a venir un emperador llamado Ciro que va a permitir que los cautivos regresen a Jerusalén, que son los eventos que nos narran los libros de Nehemías y Esdras, ¿sí? Ahora también no todas sus profecías son tan oscuras y tan de juicio, digo, esa es la primera parte, porque la segunda parte nos dice que va a haber, profetiza el nacimiento del que él llama un siervo sufriente, el Mesías, el Hijo de Dios, que va a venir a traer salvación y que la restauración de Israel va a tener lugar, o sea, que Israel va a ser restaurado y va a venir con grandes bendiciones la instauración de una nueva Sión, de una nueva Jerusalén, ¿sí? Esto es, o sea, a pesar de que es un libro muy extenso, porque las profecías son muy largas y muy detalladas, por eso es un libro tan extenso, pero básicamente de esto se trata el libro de Isaías, ¿sí? Ahora, Isaías es uno de los 3 grandes libros proféticos, de los más grandes en extensión, junto con Jeremías y con Ezequiel. Son los 3 libros más grandes en extensión. Y resulta, hay una particularidad muy importante respecto a estos libros, y resulta que estos libros pueden verse como una aproximación a la Trinidad. Se considera que Jeremías habla como el Padre, se refiere al Padre y se refiere a, digamos que es el Padre hablando y que es el Padre al que él se dirige. Isaías habla del Hijo, porque es el que narra, les digo que es el que tiene la mayor cantidad de referencias al Mesías,
y habla que es el hijo, un hijo nos es nacido, o sea, habla de que es un hijo. Y después Ezequiel habla y se refiere más al Espíritu Santo. Sí, tiene esta otra visión sobre el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las divisiones principales que tiene el libro de Isaías? El libro de Isaías tiene dos grandes divisiones. La primera división es mirando hacia el cautiverio y nos va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39. Todos estos capítulos nos hablan de juicio, nos hablan constantemente de juicio hacia Israel en diferentes etapas. Recordemos que esto se escribió en un periodo de más de 60 años. Pues son diferentes etapas, pero nos está hablando de el comportamiento de Israel, qué es lo que está pasando, por qué van a llegar a donde llegarán, ¿sí? Tenemos primero la seguridad del pacto de Israel, así comienza el libro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, diciéndoles cómo, a pesar de cómo se han comportado, a pesar de que se han alejado, a pesar de que han apostatado, el pacto que Dios estableció con Abraham es eterno y no los va a desechar y no van a dejar de ser su pueblo a pesar de ellos mismos. Después tenemos un juicio sobre los enemigos de Israel. Esto también es muy largo. Todas estas declaraciones proféticas son muy largas. Este juicio sobre los enemigos de Israel es desde el capítulo 13 hasta el capítulo 23. Y aquí es esto, es Dios hablando en contra de las naciones vecinas, hablando en contra de los pueblos paganos, y enjuiciándolos, porque a ellos también les toca. Y aquí se habla también, por ejemplo, de que incluso ellos, a pesar de ser paganos, insisten en estar en rebeldía en contra de Dios y no creer en un solo Dios, en Jehová, también ellos van a ser juzgados de la misma manera que Israel, con invasión y con cautividad. Después del capítulo 24 al capítulo 27 habla de la gloria del reino futuro de Israel. Habla de cómo Israel va a ser restaurado en algún punto de la historia. En algún momento Israel va a ser restaurado y esto va a ser un ejemplo para las naciones vecinas. Pero entonces también hay una advertencia contra el pecado hacia Israel, del capítulo 28 al capítulo 31. O sea, sí les está diciendo que van a tener un futuro grandioso, pero están viviendo en pecado. O sea, no, ¿cuánto tiempo se puede retrasar ese futuro glorioso si ellos no se arrepienten de su pecado? Las primeras menciones del reino del Mesías de Israel están en los capítulos 32 al 35. Aquí se empieza a mencionar el hecho de que va a venir un Mesías que va a liberar al pueblo. Y tenemos después la fe de Israel va siendo recompensada en el capítulo 36 al 39 bajo el reinado del rey Ezequías. Ya hablamos de ese rey cuando hablamos tanto de Reyes como de Crónicas y vimos que fue un rey que hizo bien, que fue un rey que no siguió los malos caminos de sus padres, a pesar de que su papá fue muy malo, muy, muy malo. Ezequías no lo fue. Y de hecho Ezequías es el rey que encuentra el libro de la ley. ¿Se acuerdan que comentábamos que literalmente el libro se les perdió físicamente? No sabían dónde estaba. El templo estaba en ruinas y cuando empiezan a limpiar, ¡ah! Mira tú, ¿quién sabe qué es esto? Se encuentran un librote, unos rollos, y cuando lo abren resulta que es la ley. Y entonces resulta que había gente que nunca había escuchado. O sea, pasaron tantos años, les repito, esto fue escrito en un periodo de 60 años, más de 60 años. Todavía gente que nunca había escuchado la ley de Dios, que no sabía que existía, que Dios había dejado una ley, porque se les perdió el libro. Entonces, el que se dio cuenta, al que le tocó eso fue al rey Ezequías, y él es el que pide perdón, y es el que restaura el templo, y él es el que restaura toda la adoración al Señor bajo su reinado. Entonces, esta es la recompensa que el Señor les da en esta primera etapa al pueblo de Israel. La segunda división es viendo más allá del cautiverio, y esta parte que va desde el capítulo 40 hasta el 66 es una mirada completamente al futuro. ¿Por qué? Porque Isaías no vio el regreso del cautiverio de Israel, ¿sí? Él murió cuando el cautiverio empezó, entonces él no vio nada de esto. Y todo esto es
son profecías muy a futuro, son profecías que algunas ya se cumplieron, muchas ya se cumplieron, porque muchas se cumplen en la persona de Jesús, pero muchas de estas profecías, muchísimas, no se han cumplido totalmente, porque, les decía yo, habla de el milenio, habla del nuevo cielo y la nueva tierra, y pues esas cosas todavía no suceden, no nos han tocado ni a nosotros, ¿no? Pero tengamos en cuenta que este libro, imagínense, si este libro se escribió más o menos vamos a redondearlo, al 750 antes de Cristo, estamos hablando de 2750, o sea, 2800 años desde que esto fue escrito, y todavía hay cosas que siguen sin cumplirse, todavía hay cosas que están en el panorama. Y aquí tenemos cómo nos habla en el capítulo 40 y 41 de la grandeza del Dios de Israel. Hace una alabanza al Señor y a su grandeza. Después nos habla, del 42 al 53, nos habla del ministerio del siervo de Jehová, de este siervo sufriente. Es toda esta relatoría que hace de cómo va a ser el Mesías, de a qué va a venir el Mesías, de cuáles van a ser sus asuntos, cómo va a ser su ministerio, de qué se va a ocupar y cómo lo pueden reconocer. Eso es bien importante. Cómo pueden reconocer al que será el Mesías, que va a ser enviado por Dios. Después tenemos en el 54 al 58 una invitación del Salvador de Israel, que es la invitación a seguirlo, la invitación a reconocerlo. Y en el 59 al 66 tenemos el establecimiento del reino de Israel, y este establecimiento está en dos etapas. Una etapa es la etapa del milenio, otra etapa es la del nuevo cielo y la nueva tierra, ¿sí? Ahora, hay varias cosas importantes, interesantes, digamos, respecto al libro de Isaías. El libro de Isaías ha sido llamado la Biblia en miniatura. Muchas veces, muchos estudiosos se refieren a él como la Biblia en miniatura. ¿Por qué? Porque resulta que la estructura del libro de Isaías corresponde de manera, obviamente, de manera divinamente orquestada a la estructura de la Biblia que nosotros conocemos. Resulta que los primeros 39 capítulos del libro de Isaías podrían corresponder a los 39 libros que constituyen en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en estos 39 capítulos el tema general es la ley, es el juicio hacia Israel, es la forma en la que Dios ha estado tratando con su pueblo en este momento, que sobre todo habla del juicio. Y resulta que los 27 capítulos restantes corresponderían al Nuevo Testamento, que también son 27 libros en el Nuevo Testamento, y el gran tema de estos 27 capítulos es la salvación a través de un Mesías y la gracia de Dios, que es la forma en la que están divididos estos testamentos en nuestra Biblia. Tenemos a la ley y el juicio en el Antiguo Testamento, tenemos a la salvación y la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Y esa es la estructura que tiene Isaías, ¿no? Y de hecho los últimos capítulos de Isaías, los ultimísimos capítulos, corresponden mucho a Apocalipsis, incluso, o sea, al final del libro, ¿no? Al final de nuestro gran libro de la Biblia, corresponde muchísimo. Y hay un capítulo en particular, un capítulo que así lo puse ahorita así porque es así de chan, 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 el capítulo prohibido. Ahorita les voy a decir por qué. Isaías 53, este capítulo ha sido denominado por los judíos, o sea, por los cristianos, pero refiriéndose a los judíos, como el capítulo prohibido. ¿Por qué? En primer lugar, me voy a permitir leerles el capítulo 53 de Isaías. No es muy largo, son 10 versículos. Si tienen sus Biblias por ahí y me pueden acompañar en la lectura, por favor. Y entonces, a ver, les doy un momentito para que encuentren, por favor, el capítulo 53 del libro de Isaías. Listo. Bueno, pues lo vamos a leer. Les digo, me voy a permitir leérselos. Son 12 versículos, no es mucho. Y entonces dice aquí la palabra de nuestro Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le desechemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Como pueden ver, este capítulo es la descripción más exacta que podemos tener de Jesús. La descripción más clara que se puede tener de Jesús. Ok, antes de hablar de Jesús, la descripción, durante casi 900 años, los judíos, los rabinos judíos, la escuela rabínica y la tradición rabínica, había entendido que este capítulo 53 de Isaías, se trataba de una referencia directa al Mesías por venir. ¿Sí? Esto era una descripción de cómo era el Mesías que ellos estaban esperando. Y ese fue el entendido por 900 años prácticamente, sí, por más de 900 años. Pero resulta que cuando viene nuestro Señor Jesús a la tierra, y sobre todo con su ministerio, con su muerte y con su resurrección, se dan cuenta que Él cumple todo esto. Alguien se puso a leer Isaías 53 y dice, este hombre que acabamos de matar y que dicen que resucitó, hizo todo esto. Y entonces, ¿qué pasó? Que la escuela judía, como no podían aceptar que Jesús era la persona que estaban esperando, era el Mesías, y ese es un pensamiento que tienen hasta hoy los judíos. Ellos no creen que Jesús es el Mesías. No podían llegar al punto de quitar este capítulo de la Biblia, porque creo que los judíos, ese aspecto, los judíos son hasta más reverentes que nosotros con la palabra de Dios, más respetuosos con la palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Lo prohibieron en las sinagogas. Este capítulo no se lee y no se enseña en las sinagogas judías. Cuando se llega a enseñar este capítulo, cuando hay algún rabino lo suficientemente valiente y aventurero como para querer hablar de este capítulo, la explicación que ellos dan es que este capítulo se está refiriendo a Israel como pueblo, a Israel como nación, que no está hablando de una persona, sino que está hablando del pueblo de Israel. El asunto es que por 900 años, o sea, no es poquito tiempo, por 900 años, ellos mismos habían aceptado que estaba hablando de una persona, no de ellos como pueblo. ¿Sí? Y esto cambió, pues obviamente, con la persona de Jesús. Entonces, hasta el día de hoy, este capítulo, no se lee en las sinagogas. No se enseña y no se lee. Si tienen oportunidad de ver
Y precisamente este capítulo es un capítulo usado por los ministerios mesiánicos, por algunos ministerios que se dedican a predicarle la palabra de Dios a los judíos. Lo que hacen es usar este capítulo de Isaías 53, ¿no? Para decirle, bueno, ¿tú quién crees que es? No, pues sí, está hablando del Mesías. De hecho, les recomiendo, y les voy a dejar el link en el grupo, hay un video cortito, dura como 10 minutos, precisamente de un muchacho presentándoles este capítulo a varios judíos. Está en Israel, él está en Israel, y todos coinciden en que habla del Mesías, pero cuando les dice, bueno, ¿y conoces a alguien que haya cumplido todas estas cosas? La primera reacción es no conozco a nadie que haya cumplido esto. Solo hay uno que dice, Jesús, pero así como de, Jesús, o sea, no con muchas ganas y no muy dispuesto, ¿no? Pero y entonces este capítulo es el capítulo que se usa para evangelizarles y para decirles, sí es Jesús, sí es Jesús de manera histórica, y hablan no nada más de eso, hablan de profecías en donde se dice, por ejemplo, si mal no recuerdo, Zacarías, que dice que el Mesías nacería en Belén, y entonces dice, pues ahí está, Jesús nació en Belén, y Daniel dice que el Mesías iba a venir antes de la segunda destrucción del templo. Dice, la segunda destrucción del templo fue en el año 70, así que el Mesías tuvo que haber venido antes del año 70. ¿Quién vino antes del año 70? ¿Quién nació antes del año 70? Nació en Belén, fue muerto, y resucitó. Pues Jesús. No hay nadie más que él. No hay nadie más que él. Entonces, este capítulo es por eso les digo, es el capítulo prohibido en las sinagogas para los judíos. ¿Sí? Bueno, pues esto es todo referente al libro, referente a los profetas, referente al libro. En este momento voy a cerrar la grabación. Despidámonos de nuestros amigos de YouTube. Adiós, chicos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.